Buenas, no sé Hola, si me ¿cómo estás? escucha. Sí, ¿Todo bien, profe? Disculpe la demora, estaba ocupado. quédate tranquilo que sos el único que has entrado. ¿Qué producción? ¿Micrófono? Ah, sí, me charlan los chicos, me dicen que soy streamer, me dicen Coscu, me dicen. Para el matecito para la clase. Está muy bien. Yo no logré preparar nada, recién termino. Pero bueno. Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes. Recuerden del presente. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola, ¿todo bien? Bien. Esperemos unos minutos más así arrancamos. Todos ya trabajando. Ya volvieron la mayoría de sus rutinas. Sí, todavía estamos acostumbrándonos. A lo raro. Sí. No es fácil. Bueno. Buenas. Buenas, ¿cómo están? Olis. Hola. Esperamos 2 minutitos más y arrancamos. Bueno. Se han dormido la siesta, me parece. A todos nos pintó la fiaca. Bueno, como ya habíamos determinado antes de el parcial, hoy comenzamos con un tema nuevo que es lo que consideramos la programación en capas, ¿sí? ¿Cuál es esta idea de programar en capas o por qué se hace? Es por la necesidad de pensar de que todo lo que yo esté haciendo sirva para otras reglas de negocio. ¿Sí? Pensemos en que si yo estoy haciendo algo en escritorio, que ese algo, ese lenguaje de programación, me sirva también para una interfaz web. Porque por lo general todos los sistemas tienen esta variación e incluso pensar en una app. Entonces es que vamos a comenzar hoy con la programación web, pero en capas. Se habla de 3 capas. Nosotros vamos a trabajar 2 capas básicas por el momento, una capa de interfaz y otra de programación o reglas de negocio, lo que se le llama. El área de interfaz va a ser web y esa interfaz por el momento la vamos a dejar muy fea, no le vamos a dedicar mucho tiempo.
Después que ustedes sepan construir un proyecto en capas, cómo transferir los datos, cómo grabar en una base de datos, cómo mostrar la información, allí vamos a pasar al siguiente tema, que es el diseño web en HTML, que va de la mano, pero que para mí es más importante en este momento para que ustedes puedan avanzar tanto en programación como en práctica profesionalizante, el manejo efectivo en la base de datos de los datos. Bien, para comenzar, cuando hablamos de que es un proyecto en capas, quiere decir que no, el proyecto está formado por muchos subproyectos, es decir, que en un proyecto hay más de un proyecto. En este momento vamos a trabajar con dos. Uno que es el proyecto web en sí, que es el de acceso del usuario, el que ve el usuario, y el otro es el de las reglas de negocio, el que se comunica con el acceso a datos, es decir, que se comunica con la base de datos. Entonces, para empezar, vamos a comenzar con un proyecto nuevo. Entonces voy a poner archivo, nuevo, y ahora no voy a decir proyecto, sino sitio web. ¿Se escucha, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. Sí, profe. sí, profe. Sí. Yo les minimicé la pantalla, no los veo, entonces como que hablo sola. Bien, aparece esto, vamos a elegir el primero, que dice sitio web asp.net, y este paso es muy importante como todo, pero es el de guardado, y más que nunca tenemos que tener en cuenta dónde vamos guardando, porque ese guardado es de muchos proyectos, y si nosotros no lo guardamos a esos muchos proyectos en el mismo lugar, empiezan los problemas. Entonces, voy a poner examinar. En este momento lo voy a hacer en el escritorio. En el escritorio voy a crear una nueva carpeta a la cual le voy a poner primer web. ¿Sí? Lo voy a abrir y así, dentro de primera web, voy a crear mi proyecto, ¿sí? Voy a poner aceptar. Y me va a quedar lo primero. Bien. Ahora vamos a crear otro proyecto. Este, como ustedes, no sé si se darán cuenta, pero es el proyecto de usuario, el que va a trabajar el usuario, es el de la interfaz. Es el que va a ver, el que va a tener los formularios. Y ahora vamos a crear el proyecto que es el que accede a los datos, el que va a la base de datos. Entonces voy a poner archivo, agregar, nuevo proyecto. Y acá vamos a elegir del tipo Class Library, una librería de clases. Esa librería de clases, fíjense que acá es donde yo les hablo, que es lo complejo, que fíjense que acá, miren a dónde me enruta, a Documents, Visual Studio 2010, Project, primera web. Y yo no lo quiero ahí, lo quiero en el escritorio. Entonces voy a poner examinar, me voy a ir al escritorio. ¿Qué pasó? Estas ventanas emergentes de guardado, ¿ustedes las ven? Sí, profe. Esto Sí, sí, profe. pero no está la carpeta. Bien, vamos a hacer otra cosa. Voy a cerrar todo. Voy a cerrar esto también. Así arrancamos de nuevo. Denme un segundo, ya les comparto de nuevo. No sé, todo puede fallar.
Ahí les comparto de nuevo la pantalla. Listo. Bien, vamos de nuevo, vamos a archivo, nuevo proyecto. Decíamos que era un sitio web, que era el tipo sitio web ASP. Vamos a buscar otro lugar que no sea Romina, sino vamos a buscar escritorio. En escritorio tengo la página, la carpeta que se llama web. Allí adentro voy a hacer este proyecto y le voy a llamar, que se llame web form, que sería de las interfaces. Vamos a poner, disculpen, web, abrir, perfecto. Voy a poner aceptar. Chicos, qué lío que hoy se me hizo. No sé por qué se ve todo así. A ver, vamos a arrancar de nuevo. ¿Para el Visual 2019 lo mismo? Todo es lo mismo, pero no deberían estar renegando lo que yo renego. No sé qué pasó acá. A ver. Ya les voy a hacer en documentos como me lo sugieren. No sé cuál es su problema con que yo lo haga acá. Yo tengo muchos archivos .NET que puedo crear en realidad con el 19. Claro, pero o sea, tenés muchas opciones, pero vos te fijaste la que yo elegí. Mira, ahí vamos a nuevo. A ver. Vamos. Archivo. Nuevo. Sitio web. Fíjate que dice sitio web asp.net. A ver. ASP voy a escribir acá. Tengo wpfapp.net Core y windowformapp.net Core también. Eso me aparece si pongo ASP. Sitio web, ¿está dentro de la opción de web? Ninguno de los dos está en web. Claro. Dice C#, Windows y escritorio, dice. Bien. Yo ya les paso los prints de pantallas porque también tengo de 2019 para no perderlos. ¿Sí? Y sigo con esto. Total, los otros pasos son los mismos. Bien, podemos aceptar. Antes de poner aceptar, examino. Ahora lo voy a poner donde quería, que era en documentos, usuarios, documentos. Tengo uno que se llama web. Perfecto. Allí adentro pongo abrir. Aceptamos. Profe, perdón, yo también voy haciendo mientras usted lo va haciendo. ¿Por algo en particular lo hace ahí o...? No, no. A ver. Bien. Ahora vamos a agregar el proyecto de acceso a datos. Entonces voy a poner archivo, agregar, nuevo sitio web, nuevo proyecto, disculpen. Dentro del nuevo proyecto, Class Library, vamos a poner web-ad. Voy a examinar para ponerlo en la misma carpeta que tengo el otro, el cual esa carpeta la tenía en documentos, web, abrimos, pongo aceptar y así quedan. Fíjense que tengo como dos subpestañas porque son dos proyectos separados. Como yo les decía, son dos proyectos separados. ¿Cómo hacemos para que estos ya no sean proyectos separados? Pero antes de empezar a ver para que sean o no sean proyectos separados, vamos a ver por qué ponemos este proyecto del tipo clases o a qué le llamamos clases. Hablamos de clases
cuando hablamos de un grupo de objetos que tienen los mismos procedimientos. Entonces, una clase o un tipo de objeto. Pensemos en el parcial que tuvimos la clase pasada, en donde teníamos una tabla que eran alquileres y otra tabla que era tipos. Entonces podríamos decir que teníamos una clase tipos y una clase alquileres. No siempre por una tabla tenemos una clase. Puede ser que una clase devenga de más de una tabla, pero es el grupo de objetos que tienen los mismos eventos, ¿sí? Vinculados. Entonces, acá yo voy a hacer el programa pensando, ¿se acuerdan del primero que hicimos de negocios? Vamos a hacer ese mismo programa, pero en web. Entonces, vamos a hacer la clase clientes, porque ese negocio tenía el objeto clientes al cual lo vamos a dar de alta, lo vamos a modificar, lo vamos a buscar y lo vamos a eliminar. Yo lo que recomiendo que esta clase, que siempre nos aparece por defecto, la eliminemos. ¿Por qué? Porque ya viene con un nombre. Y las clases tienen un problema, que cuando le cambiamos el nombre, queda con el registro anterior. Acá volvemos al tema de los nombres. Es muy importante que de algún modo diferencien este proyecto, que es el de formulario, con este proyecto, que es el de acceso a datos. Entonces, en esto que es muy importante, por allí está bueno decir que esto se llame web form y este es que se llame web AD, por ejemplo, o este que sea clientes web y en este que se llame clientes AD, de acceso a datos, para que nos quede bien claro la diferencia. Cuando definimos una clase, no hay una nomenclatura especificada para las clases, pero está bueno que le pongamos un prefijo que nos identifique que esa palabra es una clase. Porque esa clase, como hace referencia a objetos que después van a estar en la programación, por ejemplo en el caso de clientes, yo a la clase le pongo la palabra clientes solo, también va a coincidir con la tabla clientes. Y también quizás que me coincida con algún otro objeto que tengo. Cuando comienzan esa redundancia de nombres, empiezan los problemas en la programación y nos empieza a dar errores que no sabemos de qué es. Entonces, es por eso que es importante tener en cuenta en esto de los nombres. Voy a hacer clic con el botón de la derecha, voy a poner agregar. Acá tenemos class, podemos entrar a nuevo elemento y elegirla, pero es más rápido desde acá. Dejamos class y le cambio el nombre. Yo le dejaría la C de clase, _clientes. ¿Sí? Vamos a aceptar, agregar. Bien. Ahora vamos a ver cómo es esto que trabaja. Las clases, para poder acceder a la base de datos, necesitan un conjunto de librerías que ya vienen preestablecidas. Ese conjunto de librerías, yo a ustedes se las subí en modo de RAR al grupo de Edmodo para que las tengan. Las van a tener que adjuntar en cada proyecto, así que es importante o está bueno que ustedes lo tengan a mano. Voy a poder hacer clic con el botón de la derecha sobre web AD, voy a poner agregar referencias, voy a ir a examinar y yo voy a buscar yo lo guardé en documentos, en mi caso ustedes lo van a encontrar en donde, bueno, lo hayan guardado ustedes cuando lo descarguen. Son estas. Voy a poner aceptar. Bien. Lo que yo cargué hasta ahí son librerías. ¿Qué son librerías? Códigos ya precompilados que nos va a permitir que esto se comunique con la base de datos. Pero ahora tenemos que hacer que este proyecto sea visto por el anterior proyecto para que sea un único proyecto. Entonces, ¿cómo hago eso? Ahora sí, a web,
al proyecto del tipo HTML, por decirlo, que en realidad es HTML más ASP, como vimos recién que cuando le creamos, vamos a hacer clic con el botón de la derecha y voy a poner agregar referencias, pero ahora ya no las voy a examinar, sino que es la referencia del próximo del proyecto en sí. Fíjense que como las carpetas están hechas correctamente en la misma dirección, ya me sugiere que sea web AD. Entonces pongo aceptar. De ese modo, hacemos la referencia entre un proyecto y el otro. Ese es el modo correcto para que se vean los proyectos entre sí y funcionen como una unidad, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? De mi parte no. Bien, yo les cuento que de esto hay un paso a paso que sí lo hice con las interfaz de Visual 2010, después puedo poner en paralelo las de 2019, así no los pierdo. Porque este paso que parece tan tonto es el más importante y es en el que muchas veces, o la mayoría de las veces, se equivocan, ¿sí? Entonces, por eso es importante que si no se acuerdan, lo revisen, lo verifiquen. Bien, hasta acá estamos. La conexión, la cadena de conexión a la base de datos se da o se hace en lo que llamamos web config. El web config es el que compila todo y hace la conexión efectiva con la base de datos. Entonces voy a abrir ese web config y voy a identificar en qué zona voy a poner mi cadena de conexión. Y es acá, en donde se add name, application, connect, y cierra, perdón, tenemos el connection string, abre con el add name, application service, y tenemos que cierra la conexión. Yo ahí voy a copiar otra cadena de conexión, porque la verdad que nadie lo sabe de memoria. Denme un segundo que no sé qué pasó hoy.
Bien, chicos, ¿están viendo esto o no? Sí. Sí. O sea, si escribió algo Sí. recién. Ahora, Ah, bien. sí, sí, sí. Esta es otra cadena de conexión. Yo lo único que les voy a cambiar el nombre de la base de datos, que se llama negocios. Y le voy a agregar el nombre del servidor. Aquí. Bien. Entonces, ahora dentro del connection string nos queda la de name, de crearé una variable que se llama con, a la cual le defino el connection string, la cual a ese connection string lo pongo con data source igual a desktop, que es mi motor, initial catalog, negocio, el nombre de la base de datos, usuario, SA, contraseña, SA, provide name, system.data, SQL client. Hasta acá lo único que cambié fue eso, ustedes la cadena de conexión, después le van a tener para copiar. Se agrega en el sector del connection string. Esto nos permite la comunicación con la base de datos. Bien, ahora vamos a desarrollar lo que sería la primera interfaz del tipo web, pero es un ASP, ¿sí? Que tiene un código HTML que maneja lo estético, pero la programación para el acceso a datos lo hacemos a través de ASP. Entonces vamos a hacer clic con el botón de la derecha, vamos a poner agregar nuevo elemento y vamos a utilizar un web form, un formulario web. A ese web form le voy a poner frm cliente. Voy a agregarlo y nos sale esto. Acá básicamente, para que no se nos ponga tan feo al momento de diseñar, yo les sugiero que utilicen de HTML, ¿sí? De acá de la barra en HTML, solamente lo que sería la tabla. ¿Para qué? Para organizar los objetos de mejor manera. Después vamos a ver que hay otras cuestiones que hacen el manejo de la estética más específico, pero por el momento solo esto. Y vamos a agregar, como era en clientes, vamos a escribir acá id cliente, nombre, le voy a agregar un txt, textbox, y otro textbox por acá, y le voy a agregar un botón. Bien, eso básicamente sería nuestra interfaz precaria y fea. Pero bueno, que funciona. A este le vamos a poner de name txt id y a este txt nombre. Perfecto. Ahora vamos a hacer que le vamos a agregar acá una grilla para agregar algo, para agregar otra fila más, como si fuese Word, botón de la derecha, insertar, fila hacia abajo, y vamos a insertarle un grid view acá abajo para en ese poder mostrar la información. Y le vamos a poner el nombre grl grilla.
Nos quedan 10 minutos, gente. Cuando se corte, nos volvemos a ver. Bien. Hasta acá sería lo que sería la parte del diseño de la interfaz. Pero vamos a empezar con esto de conectarnos a la base de datos y traer información. Estaría bueno que cuando apenas se ejecute, como nosotros hemos visto hasta acá, en esta grilla se muestre los clientes que ya tenemos cargados. Eso también se hace en el evento load del formulario, entonces le hago doble clic y me aparece ese evento. Pero antes de comenzar a programar, voy a decir que esta capa o que esta interfaz está relacionada con la capa web. Entonces voy a decir imports web AD. Entonces, de esa manera, traigo o hago la referencia que voy a trabajar con lo que tengo allá. En este load voy a llamar a una función que se va a llamar cargar grilla que, como no está definida, me genera este error, así que ya la voy a definir. Bien, y acá voy a hacer el proceso para conectarme a la base de datos, para transferir los datos. No es conectarme, yo voy a transferir los datos que hay en la interfaz a la capa de acceso a datos, la cual esa es la que se va a conectar con la base de datos y efectivamente va a hacer la transacción de los datos, ¿sí? Esta solo lo que hace es tomar los datos de la interfaz, dársela a la otra capa, recibirla de la otra capa y mostrarla en la interfaz. ¿Hasta acá va quedando más o menos claro? Medianamente sí. Sí. Ahí vamos. Sí, profe. Déjenme un segundo que seguimos. Bien. Yo acá voy a pegar este código y les voy a explicar lo que hice. Vamos a declarar un objeto dataset, un ODS, que es del tipo, digo, as new data.dataset. A eso también voy a definir un objeto clientes. ¿Qué es un objeto clientes? Es un objeto del tipo de la clase clientes. Yo tengo C, clientes. Fíjense que yo empecé a escribir y me lo sugirió. Que haya sucedido eso, quiere decir que la vinculación entre las capas está correcta. Cuando yo empiezo a escribir y no me sugiere el nombre de esta capa, ¿sí? De esta clase o de las clases que hay dentro de la capa web AD, quiere decir que en algo metí la pata. Entonces digo, declarar un objeto dataset. ¿Qué era un objeto dataset? ¿Alguien se acuerda? Estaba el objeto dataset, el objeto data adapter, ¿se acuerdan de esos que habíamos visto? ¿Cómo va a funcionar la declaración, digamos? Un No, dataset, ¿se acuerdan el lo que que era? ingresa datos, espera. ¿Cómo? El que ingresa datos. Un dataset, más que ingresar datos, es una tabla que estamos definiendo para hacer la transferencia de esos datos, ¿sí? Entonces, a ese objeto dataset, a esa tabla, la voy a cargar con todo lo que me traiga o clientes.buscartodos. ¿Qué me va a decir esto? Que en la clase clientes voy a tener una función que se llame buscar todos. Eso que me venga acá en el objeto dataset, voy a llenarlo y lo voy a poner, o sea, lo voy a llenar. Lo voy a llenar con el resultado de la búsqueda y lo voy a cargar en la grilla que yo definí.
Entonces, esto me dice que yo tendría que ir a definir algo o a construir algo a clientes, ¿sí? A la capa a la clase clientes de la capa acceso a datos. Ahí yo lo copio, así lo hacemos un poquito más rápido. Voy a la capa y voy a pegar esto. Fíjense que me lo subrayó, me dijo que esto no estaba bien. Y les hago otra pregunta. ¿En qué momento yo acá hago que esta capa se conecte a la base de datos? Yo hice la cadena de conexión, pero en ningún momento esa cadena de conexión la vinculo a esta capa. La cadena de conexión yo la hago acá, en el web config, que pertenece a la otra capa. Entonces, a raíz de eso es que acá tenemos que hacer los imports de aquello que le hice la referencia. ¿Se acuerdan todas las librerías que le hice la referencia? Entonces, a todas esas librerías le tenemos que hacer un import para que se puedan utilizar efectivamente dentro de este proyecto. Entonces, para eso vamos a tener que declarar todos estos imports que acá les voy a poner. Los imports, al igual que el import de la capa de interfaz, se ponen arriba y tenemos estos. Microsoft.Visual Basic, vamos a decir que vamos a trabajar con lenguaje Visual Basic. System Data, que ese System Data también es un objeto de SQL Client. IO, que es de interfaz de usuario, y Microsoft Practice Enterprise Library.data es una librería que permite la transferencia de datos. Bien, hasta acá generamos las librerías, pero no hicimos la conexión efectiva con el proyecto, con la base de datos, perdón. Entonces, para eso, vamos a definir esa cadena de conexión. Entonces vamos a decir team o database, un objeto del tipo database, que es un database, ¿sí? Un tipo de dato, que ese tipo de dato existe porque yo puse estos imports. Fíjense que si yo borro todo esto se convierte en un error. Entonces, si no tengo todas estas librerías, y no solo las librerías adjuntadas, sino importadas al proyecto, no funciona. Entonces, declaro el tipo o database as database, public sub new, objeto database es igual al database factory, créate database con. ¿Esto qué hace? Creo un objeto database y le digo que se conecte a la cadena de conexión con. Fíjense que si yo voy al web config, la cadena de conexión se tiene por nombre la variable con y hace referencia a esta. ¿Puedo poner la palabra conexión? Sí. ¿Puedo poner la palabra XXX? Sí. Siempre y cuando utilicen la misma palabra acá con la misma palabra en la cadena de conexión ejecutada dentro de la clase. ¿Se entendió hasta ahí? Sí.